Eles estão perdendo a atenção, dispersão. Vamos fazer uma coisa aqui para vocês despertarem com sonho. Todo mundo desperta. Desperta todo mundo. Vamos lá, Vamos lá. Vamos, desperta. Havia um índiozinho axé que acordou em sua casa e queria buscar sua comida. Por isso saiu de sua casa e foi caminhando. Quero que todos façam o barulho que assim. Estava caminhando. Aí foi caminhando, andando, até que chegou na parte que o suelo era de pedrisco, de pedra. Aí cambiou o barulho. Estava caminhando por os pedriscos. Aí depois chegou a uma parte de uma passagem, que havia um capim alto assim. Estava passando por uma passagem, até que chegou a uma puente. Foi atravessar a puente. Foi atravessando a puente, chegou ao outro lado, até que havia um pedrisco outra vez. Foi atravessando um pedrisco. Aí chegou a outra passagem e atravessou o capim. Aí chegou ao chão de terra outra vez. Estava caminhando, aí viu uma caverna e parou. Aí essa caverna estava escura, não podia enxergar nada, não podia ver. Aí foi andando bem devagar. Foi entrando, até que parou outra vez, porque viu o brilho de duas porras. Aí ficou escutando e percebeu que era um jaguareté. Aí foi correndo. E agora eu vou passar. Agora eu vou pedrisco. Agora eu vou pouco. Agora eu vou pedrisco outra vez. Na passagem. E agora eu vou pedrisco na terra. Deu pra acordar todo mundo? Despertar, hein? Acordar é outra. Bem, aí vamos seguir. Então sabemos agora las funciones de una raíz, anclaje, absorción, las principales funciones. ¿Ah? Pode passar, por favor. Bem, as raízes podem experimentar diversas modificações estruturais que são consideradas como adaptações a normais distintas do ambiente. Por exemplo, como eu digo, um ambiente que tem um suelo saturado de água é uma especialização dessa raiz que cresce para arriba. Então, essas especializações que vamos observar, buscar por raízes distintas do mais comum, que isso pode nos ajudar a identificar um nada, que tem raízes especiais. Então, pode cambiar. Então, raízes alimentícias. Quando uma semilla está se desenvolvendo, a primeira coisa que hace é a radícula. A radícula é a primeira raiz que tem uma planta. Então, que as outras raízes que depois vêm aí, que se desenvolvem depois, todas se originam, ou não todas, mas algumas, a maioria, se origina dessa radícula. Depois vai se ramificando e lançando outras raízes. Pero há algumas raízes que se originam de outras partes da planta. Por exemplo, na rama, no talho. Então, há essas raízes que não se originam da radícula do embrião, chamamos raízes adventícias. São raízes que se originam em qualquer parte da planta que não seja essa radícula. Então, vamos estudar algumas classes de raízes adventícias. Pode contar. A primeira é a raiz tabular. As raízes tabulares são raízes expandidas em forma de lâminas, ou seja, que estão assim, aplanadas, estrechas, que sirven al árbol como contrafuerte. As lâminas são conhecidas com diferentes nomes: bambas, aletones, gramas. Os aletones podem ser planos ou redondeados. Então, que as raízes tabulares, elas são aéreas, podemos mirá-las, estão fora do suelo. Vai,
que permitem ao árbol uma maior fijação, maior anclaje e também uma melhor respiração, porque são fora do suelo. Bem, pode cambiar, por favor. Aí estão fotos de raízes tabulares. Estão assim aplanadas e têm uma certa altura, podem ser planas ou redondeadas. Bem, vocês já miraram algum árbol que tem esse classe de raiz? Pero hay raíces así que sale todo lo del suelo. Sí, algunas están expuestas pero no tienen esta forma de lámina, entonces que no se llama raíz tabular. Tabular es como tábua, ¿eh? Tábua, una lámina de madera. Hablar de... Puede cambiar. Entonces ahí están aletones planos y aletones redondeados. Son como que un contrafuertes. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces las raíces tabulares ya conocemos. Son raíces que sirven principalmente para mejorar la fijación y la respiración del árbol. Esa clase no hay acá en la región, ¿verdad? Ah, sí, sí, hay. No puedo recordar una especie ahora, tío. ¿En qué parte? Miré ahí por los senderos ¿Por ahí. el sendero está? Es el árbol de donde... Tú estás hablando de la clase de árbol o la clase de raíz? Esa clase de raíz. De raíz sí hay. Alguna especie de raíz. Ahora no puedo recordar, pero hay. Sí. Bien, entonces vamos a seguir. Ahora otra clase de raíz también adventicia, no se origina de la radícula del embrión, pero sí se origina del tallo. Todas estas clases de raíz que vamos a estudiar son raíces adventicias. Se origina de alguna parte que no es de esta radícula primaria, la primera raíz. Bien, las raíces púlcreas se las conoce con el nombre de raíces zancudas. Son raíces visibles como patas de araña, sobre las cuales se apoya el tronco o fuste. Tienen también la misma función de las raíces tabulares, de fijación y para mejorar la respiración de la planta. Puede cambiar. Ahí está. Tienen formas de patas de araña. ¿Sí? Y ahí están más comunes en pantanos, lugares assim muy alagados, ¿sí? Saturados de agua completamente, que no solo no hay oxígeno en el suelo, como también este suelo está se moviendo así, es instable, estas plantas tienen que se apoyar mejor, ¿no? Está bien. Raíces púlcreas o zancudas son las raíces en forma de pata de araña. Ahí está otro ejemplo. Entonces se podría pensar que son ramas, ¿no? Parecen ramas. Pero son raíces. Mira que elas vienen así de la planta y se entran al suelo, se penetran al suelo. O sea que parte del tallo, del tronco, y después se direcciona al suelo otra vez. Y ahí cuando llegan al suelo comienzan a se ramificar, se fijan al suelo. Bien, puede cambiar. Ahora, otro tipo de raíz que no tiene la función de fijación, pero sí solo función de respiración. Por eso son llamadas raíces respiratorias o neumorriza. Riza es raíz, neumo es pulmón. Pulmón, ¿no? Entonces, que es la raíz pulmón. Raíz que sirve para respirar. O neumatóforo. ¿Neu es pulmón? Neumo. ¿Neumo? Sí. Riza es raíz. Sí. Entonces, algunas plantas palustres, o sea, en ambientes alagados, presentan neumatóforos, raíces especializadas, ahí sí con geotropismo negativo, o sea, que crecen para arriba. Los nematóforos favorecen la oxigenación de las plantas, las partes de la planta que están sumergidas bajo el agua. Puede cambiar, por favor. Ahí está. Todas estas cositas que están aquí son nematóforos, raíces respiratorias. Tienen como que aberturas que llamamos lenticelas,
por estas aberturas hay el intercambio de gases, la respiración de estas raíces. ¿Y esas son raíces de árboles? Sí, todo este árbol que está en el centro de la foto fue la que originó todas estas, o la mayoría de estas raíces. ¿Y esa clase de árboles ahí donde hay mucho agua, verdad? Sí, pántanos, mangues. Entonces es así muy especializado ese tipo de raíz. Entonces que nos ayuda a identificar de pronto qué clase de árbol estamos tratando. Generalmente puede ser una raíz un árbol que llamamos popularmente de mangue, porque habita los mangues, que es una clase de pántano que hay cuando se encuentra un arroyo con el mar. Ahí se forman los manguezales, que están acúmulos de lama, de barro, así, y de agua. Entonces, generalmente llamamos de mangue, popularmente pueden ser 3 especies: la uncularia, temosa, Avicennia hermina y ¿cómo llamaba? Neuma. Eu olvidei el terceiro nombre. Pero tenía algo que ver con este nombre de esta raíz. Bem, podemos cambiar. Ustedes ahora, entonces, ya comprendieron estos 3 tipos de raíces que vamos a estudiar. Podemos mirar, están fuera del suelo, ocurren a los bosques, que son las raíces tabulares, forma de lámina, que sirven para respiración y anclaje. Las raíces púlcreas o zancudas, que tienen formato de patas de araña, y también sirven como respiración y anclaje, fijación. Y el tercer tipo, las raíces respiratorias o pneumatóforas o neumorrígidas, que sirven no para fijación, pero sí solo para respiración, intercambio de gases. Ahora vamos a estudiar los tallos. El tallo es un órgano aéreo de la planta. Sus funciones son comunicar la raíz con las hojas mediante los tejidos conductores y en ocasiones almacenar sustancias nutritivas. Bien, el tallo es como una carretera. Está transportando los nutrientes, el agua, desde la raíz hasta las hojas. Las hojas como que producen alimento de la planta a través de la fotosíntesis, y después el mismo tallo distribuye otra vez el alimento a las más distintas partes de la planta. Se devuelve a la raíz, a los frutos, flores. Y también tiene la función básica de asegurar las partes de la planta, asegurar las hojas, las ramas. ¿Está bien? Entonces vamos ahí. Podemos cambiar. Bem, un tallo se puede distinguir ciertas regiones específicas. Las regiones son los nudos, los entrenudos, las yemas axilares y las yemas terminales. Los nudos son así como que engrosamientos, o às vezes estão marcados por uma linha. Pero las hojas, las flores, los frutos, las ramas, siempre se originan, o sea, se desarrollan desde este punto, desde los nudos. Entonces acá está un tallo, acá tiene como, digamos, un engrosamiento, acá otro, y de acá se originan hojas, se originan flores, se originan novas ramas. Y de esta región que está entre 2 nudos, llamamos entrenudo. Entonces, que de esta región no se origina en ninguna parte de la planta. No desarrolla ramas, ni hojas, y por ahí va. Algunas clases de árvores, por ejemplo, a rubicava, no sé si conocen, puede originar flores de frutos acá. Para toda regra hay una excepción, ¿ah? Sí. Bien, bueno, vamos a hablar de excepción. Los nudos, los entrenudos y las yemas axilares y terminales. Las yemas están exatamente, as yemas axilares estão a los nudos.